Hola a todos, bienvenidos al primer vídeo sobre consolizaciones que iré haciendo. Este vídeo sé que muchos lo estabais esperando y bueno, al final tuve que esperar más tiempo del deseado para recibir pues, los componentes que vamos a utilizar y bueno, por fin he podido empezar a grabarlo. Aquí como veis la placa que vamos a utilizar es una MV1F, es una de las grandes que yo llamo y principalmente el motivo de haber elegido esta es que nos va a facilitar mucho el tema de los controles porque ya los tenemos integrados. Y luego por otro lado el tema del audio también va a ser muy sencillo sacarlo para enviarlo a la televisión porque tenemos aquí unos pines que nos sacan el audio sin amplificar y no vamos a tener que hacer ninguna modificación en la placa. Aquí como veis tengo los componentes que vamos a utilizar, algunos de ellos, no todos. De esto no os preocupéis porque según vayamos haciendo cada parte, pues os iré diciendo lo que hace falta. La consolización se va a dividir en 4 secciones. Por un lado la alimentación, por otro lado la parte del audio, por otro lado la parte de vídeo y la parte de controles, 4 partes. Una vez que tengamos las 4 secciones de la consolización terminadas, viene la parte de los extras que llamo yo. Por ejemplo, esta carcasa es la que le voy a poner en la parte delantera, ¿vale? Aquí arriba para tapar todos los componentes. Veis que aquí me va a dejar al descubierto el control de volumen, que este control nos va a servir para controlar el volumen que llega a la televisión o dejarlo fijo. Y luego voy a dejar también descubierto el puerto Jamma, por si alguna vez la quiero usar en una recreativa o lo que sea. En los laterales también quedarán libres los switches y los puertos de mandos, ¿vale? Por aquí asomarán los puertos de mando. ¿Qué más extras vamos a poner? Pues voy a instalar un iBIOS. Este es el chip de un iBIOS, simplemente es quitar la BIOS original y poner el chip de la UniBIOS. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es desmontar la carcasa, ¿vale? Toda esta carcasa hay que desmontarla porque vamos a empezar haciendo los agujeros para todos los componentes que vamos a instalar. El primer consejo que os voy a dar y que si no seguís os vais a acordar de mí toda vuestra vida. Todos los componentes que utilicéis, ¿vale? Para insertar en la carcasa, os aconsejo que sean redondos. Este es el interruptor principal, que es redondo. Este es el conector de vídeo, que lo que insertaremos es redondo. Este es el conector de la alimentación, que es redondo también por aquí. Y este es para sacar el audio, un jack. ¿Por qué os digo esto? Porque si tenéis que hacer los agujeros en la carcasa original, si el componente que vais a instalar es redondo, podéis utilizar estas brocas especiales. Estas brocas son el mejor invento de la humanidad. Bueno, a lo mejor no, pero estas brocas, ya os digo, para instalar componentes redondos, o sea, es lo más fácil que hay. Imaginaos que tuviéramos que instalar este interruptor rectangular en la carcasa. No tenemos una herramienta que nos haga un agujero rectangular. Podríamos con la Dremel intentar hacerlo nosotros, pero ya os digo que eso al final, salvo que seas un maestro de la Dremel y luego de la lima, no merece la pena el tiempo que vas a emplear. Yo estos, por ejemplo, los he utilizado cuando he consolidado alguna MV1C con la carcasa impresa en 3D que diseñé, pues tengo el agujerito ya hecho para meterlo, entonces es muy fácil utilizarlo. Pero si no, ya os digo, que sea todo redondo. Y bueno, no me enrollo más, vamos al lío. Voy a despejar un poco la mesa y desmontamos toda la carcasa. Bueno, veis que no tiene ningún misterio, que es nada más que quitar los tornillos de la parte frontal para sacar esta plaquita de plástico y luego los 4 tornillos, 2 en este lado y 2 allí. Una vez que hacemos esto, veis que la carcasa sale sola. Ya tenemos aquí nuestra carcasa. Ahora lo que debéis hacer es pensar dónde queréis instalar los componentes o las partes de las secciones correspondientes que van a ir ancladas aquí. Yo en este lado voy a poner la parte de vídeo, o sea el conector que va a ir a la televisión y un jack de audio. Y en esta parte voy a poner todo lo relativo a la alimentación. Voy a poner el interruptor de encendido y el conector para el transformador de corriente. Entonces esto lo podéis hacer como queráis. Podéis cambiarlo, podéis poner aquí el conector de vídeo, el jack de audio y el interruptor principal. O sea, eso como queráis, teniendo en cuenta que os quepa bien y que luego en los componentes que van, o sea, la placa que estará aquí, pues que ninguno de los componentes que vayáis a poner aquí metidos choque con los chips. ¿Vale?
Según vayáis ampliando el tamaño del agujero, ir probando a ver si ya es suficiente. Y a ver, esto tened en cuenta que tiene que entrar a presión y que tiene aquí unas patillas en los lados, ¿veis? O sea que la anchura del agujero tiene que permitir que esas patillas entren para adentro. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí ya. Veis que ya entra, soldaremos los cables, pasaremos los cables por el agujero, meteremos el conector, apretaremos fuerte y esto se quedará a presión. Luego por dentro se puede reforzar si queréis por aquí, con silicona caliente. Luego otra cosa, de aquí en el conector, veis que tiene aquí estas patillas. El plástico de la carcasa, o sea, cuando esto lo insertemos, el plástico de la carcasa se va a quedar aquí metido, en esta ranura. Pero esa ranura es un poco más estrecha que lo que mide el plástico de la carcasa. Este plástico mide 2 milímetros, entonces esta patilla por aquí arriba la tendremos que limar un poco o cortar para que entre bien y el plástico de la carcasa quede ahí metido. Veis que con este tipo de brocas el agujero queda perfecto. Entonces ahora voy a seguir y voy a hacer el agujero para el conector jack. Bueno, el agujero ha sido bastante más pequeño, veis que ya lo puedo meter bien. El conector de audio, si os dais cuenta, tiene una tuerca, o sea, una vez que lo pongamos, que lo insertemos ahí, esta tuerca irá por la parte de dentro, ¿vale? Va por la parte de dentro, por aquí, y aquí en medio va a quedar la carcasa y va a hacer presión. Esto va a ir aquí, por aquí, cuando tengamos ya nuestros cables soldados y todo, bueno, la tuerca ya la habremos metido y aseguraremos el conector pues enroscando la tuerca, ¿vale? Ahora vamos a hacer los agujeros en el otro lado para el interruptor principal y para el jack de la toma de corriente, para el adaptador de corriente. Bueno, yo creo que más o menos lo voy a dejar así. Aparte de las dos patillas estas que luego hacen presión cuando la carcasa, o sea, cuando lo empotremos, tiene aquí este saliente que no sé si lo terminaré limando o lo dejaré así para que haga más presión al meterlo, ¿vale? Pero bueno, el agujero de momento lo voy a dejar. Luego si en el momento de ponerlo definitivamente veo que me he quedado corto, pues puedo limar un poco o ampliarlo con la broca. Voy a hacer ahora el que falta aquí para el conector del transformador. Este pasa como con el conector de audio, ¿vale? Va por dentro, cuando lo tengamos ya todo cableado, bueno, antes de soldar los cables en uno de los extremos tendremos que meter la tuerca y va asegurado a través de la tuerca. Y bueno, ya tenemos aquí nuestra carcasa con los agujeros que nos van a hacer falta, ¿veis? Voy a empezar con la sección de alimentación, ¿vale? Vamos a ver cómo cablearla y a qué puntos de la placa tenemos que llevar los cables. Bueno, ya hemos limpiado un poco todo esto y os voy a enseñar ahora los componentes que vamos a utilizar para la parte de la sección de alimentación. Este es el interruptor que ya habéis visto. Interruptores hay de muchos tipos y lo principal en lo que tenéis que fijaros es en la corriente que soporta, ¿vale? Los interruptores no vale cualquiera según para lo que lo vayáis a usar. Una placa MVS consume alrededor de entre 1 amperio o 1 amperio y medio. Entonces tenéis que fijaros que el interruptor que compréis pues soporte la corriente que va a atravesar su mecanismo. En este caso, este que tengo yo, veis que aquí abajo pone 6A250V. El amperaje máximo que podría soportar son 6 amperios. Nosotros por aquí va a circular un voltaje, bueno, vamos a tener un voltaje bajo, porque esta consolidación va a ser a 5 voltios. Con este interruptor nos sobra. Aquí tenemos el jack hembra de alimentación. Este es un jack de 5,5 por 2,1. El positivo suele ser el pivote del medio, que es la patilla más corta. Y el negativo es el exterior del cilindro. Si comprarais un jack que no es exactamente este y tiene las dos patillas iguales, para comprobar cuál es el positivo y el negativo, lo que tendríais que hacer es con un multímetro situar la configuración del multímetro en la medición de conectividad y comprobar cuál de estas patillas tiene conectividad con el centro. La que tenga conectividad con el centro pues es el positivo y la otra el negativo. El transformador que vamos a utilizar es un transformador de 5 voltios, centro positivo, y tiene un amperaje, que a ver si lo podemos ver aquí, amperaje máximo de 3 amperios. O sea que la corriente máxima que puede ofrecer, que puede entregar, son 3 amperios. Una placa MVS ya os digo que es entre 1 y 1 amperio y medio, o sea que vamos sobrados con este transformador. Y luego por último habéis visto que tenía aquí esto. Esto es una placa distribuidora de voltaje.
Es la que tenía yo por aquí, es un poco grande, pero bueno, me va a servir. Esto lo que vamos a hacer es que la energía que va a venir del transformador, el voltaje, directamente lo vamos a conectar aquí y desde esta plaquita la vamos a distribuir a los sitios donde necesitemos. Entonces, voltaje vamos a necesitar, por ejemplo, pues para alimentar la placa MVS, pero también podemos necesitar voltaje si queremos alimentar una tira de LED. Entonces, bueno, una regleta de este tipo viene bien porque si no la usamos, al final lo que vamos a tener que hacer es ir buscando por la placa puntos de 5 voltios y puntos de negativo y vamos a liar la parda ahí. O sea, vamos a liar un montón de soldaduras por ahí y con esto lo hacemos limpio y lo hacemos bien. Vamos a ver las conexiones cómo las tenemos que hacer, ¿vale? Para la parte de alimentación. Esta es la clavija jack hembra, ¿vale? Aquí conectaremos nuestro adaptador de corriente. Hemos dicho que la patilla pequeñita en este conector que yo voy a usar es el positivo y la larga el negativo. Lo que vamos a hacer es el positivo llevarlo a cualquiera de las patillas del interruptor, ¿vale? Y del interruptor de la otra patilla lo vamos a llevar al distribuidor. El vuestro puede ser diferente, pero siempre tendrá un positivo y un negativo. Y luego el negativo de la clavija lo vamos a llevar directamente a la regleta. Una vez que tenemos la máquina encendida con el interruptor puesto a 1, podemos distribuir el voltaje desde aquí. Entonces, imaginaros que tenemos aquí nuestra placa MVS con los puntos de positivo y negativo, que ahora veremos dónde están. Pues lo único que haríamos es desde la regleta, pues conectar aquí un positivo y aquí un negativo, ¿vale? O sea, es muy sencillo, no tiene ningún misterio. Ya os he dicho, luego aquí en nuestra regleta tenemos más puntos de positivo y negativo. Pues si tuviéramos aquí una tira de LED con su positivo y su negativo, pues desde la regleta llevaríamos un punto de positivo ahí y otro aquí. Y cortando la alimentación en este interruptor, dejaríamos sin alimentar todo. El cable que vamos a necesitar para todo esto, yo suelo comprar un cable de 24 AWG. Los cables también tienen su especificación para la corriente que pueden soportar. Si pusiéramos un cable muy fino, por ejemplo, en esta sección, podríamos tener aquí el voltaje de 5 voltios, pero una vez que conectáramos la alimentación a la MVS, que demanda un consumo de corriente, veríamos que ese voltaje podría bajar porque el cable que hemos puesto no es suficiente para transportar todos los electrones que necesita la máquina, ¿vale? Bueno, aquí como veis ya he dejado metido el interruptor y la toma de corriente. Entonces simplemente ha sido pues meterlo a presión y introducirlo y apretar un poquito la tuerca. Hay un hueco justo aquí, la verdad que es que viene perfecto. Si vosotros encontráis una más pequeña, pues bueno, podéis ponerla aquí o donde queráis, pero a mí este sitio me viene muy bien para esta. Antes de hacer nada con la placa, os recomiendo que si está sucia, la limpiéis. Os dejo aquí un vídeo para que veáis cómo la podéis limpiar. Otra cosa, si alguno quiere cambiar la pila, veis que yo aquí la tengo cambiada, tengo la pila puesta en socket, que se dice. Si alguien la quiere cambiar, os dejo también otro vídeo por aquí para poder cambiarla. No es obligatorio, pero es un extra que puede venir bien. ¿Veis? Ya le he puesto este poquito de cinta de doble cara y ahora lo que voy a hacer es ponerla aquí. La cinta de doble cara, bueno, la podéis comprar en cualquier sitio, apretando ahora un poquito ya es suficiente. Voy a poner un poco de estaño en los terminales, aquí veis que ya he puesto, voy a añadir aquí. Esto es imprescindible para que el cable ahora agarre bien. Esto que voy a meter ahora por el cable se llama termorretráctil y sirve para asegurar un poco las soldaduras. Se introduce en el cable, se lleva hasta el extremo que acabamos de soldar y luego con calor, por ejemplo con el mechero, le damos un poco y se contrae y sujeta toda la soldadura. Hay que meterlo antes de tener los dos extremos soldados. Como yo le suelo dar con un mechero, podríais darle con la pistola de aire caliente o incluso rozar un poco con el soldador y se contrae, pero bueno, a mí me gusta, paso la llama del mechero rápido y a mí me gusta hacerlo así. Todos los cables, antes de soldarlos, os recomiendo que los preestañéis. O sea que en el extremo, cuando peléis el cable, añadáis un poquito de estaño, porque luego va a agarrar muchísimo mejor. Con las dos partes estañadas, tanto el cable como el soporte, veréis que el cable se pega inmediatamente. Bueno, aquí veis ya los cables cortados. No los voy a soldar todavía porque como nos queda toda la parte de vídeo y audio que va en este lado, si los dejara soldados no tendría posibilidad de volver a coger la carcasa y poder manejarla. Lo que sí vamos a hacer ahora es soldar los puntos de alimentación que van a venir de la placa distribuidora a la placa MVS. Los puntos van a ser estos. Vamos a traer un negativo hasta aquí. Os dejaré un vídeo explicando todo el pinout del Jamma para que si alguien tiene curiosidad por saber, pero vamos, en
ese vídeo ya os expliqué que estos dos primeros pines de aquí, estos dos primeros y los opuestos de debajo son negativo, y estos dos son 5 voltios y los dos opuestos de aquí abajo también. Entonces, de la regleta vamos a poder traer un cable de positivo pues a cualquiera de estos 4 puntos, porque están todos conectados entre sí, y un negativo de la regleta a cualquiera de estos 4, ¿vale? Estos dos puntos de soldadura comunican con estos dos pines, y los dos puntos de soldadura posteriores comunican con los dos pines de debajo, ¿vale? Y a su vez pues están los 4 interconectados. Lo mismo para los 5 voltios. Entonces nos vale soldar los cables a cualquiera de los 4 de aquí o a cualquiera de los 4 de aquí. Y bueno, aquí os enseño ya la conexión de negativo y positivo del extremo gamma. He llevado dos cables hasta positivo y negativo de la regleta. Os aconsejo que por el camino guiéis el cable pues por condensadores o algunas otras piezas para que quede lo más plano posible. Entonces con esto, cuando conectemos aquí nuestro positivo y negativo que viene del interruptor y del jack de alimentación, con esto ya tendremos la placa alimentada. Vamos a empezar ahora a explicar un poco la parte de vídeo, la parte de la señal RGB que sale de nuestra placa MVS. RGB, bueno, sabéis que la señal RGB pues tiene una línea para cada color y luego tiene una línea de sincronía. Como funciona RGB es que cada línea tiene un voltaje y, por ejemplo, si por la línea R van 0 voltios, por la G van 0 voltios y por la B van 0 voltios, esto es de rojo, verde y azul, las siglas en inglés, pues el color que vamos a obtener en un píxel de la televisión va a ser el negro. Si por las líneas RGB, según el estándar, el voltaje máximo que puede ir son 0,7 voltios, pues si en las tres tenemos 0,7 voltios, el color del píxel va a ser blanco. Y luego, entre estos dos voltajes y todas las combinaciones, entre los tres canales, vamos a obtener el resto de colores, ¿vale? Por aquí en medio estarán el resto de colores. Por ejemplo, si por el canal rojo van 0,7 voltios y por los otros dos va 0, pues vamos a obtener un píxel de color rojo. Si por el rojo van 0,7 voltios, por el verde 0 y por el azul 0,7 voltios, pues vamos a obtener un píxel morado. Si quisiéramos obtener, por ejemplo, un color rojo más tenue, pues en vez de 0,7 voltios, la señal pues serían a lo mejor 0,3 y 0 y 0. ¿Vale? Sería un rojo más apagado. Entonces esto es un poco para que entendáis cómo va el tema de la señal RGB, muy a grosso modo, ¿vale? Esto luego tiene mucho más que explicar, pero bueno, para que entendáis de forma sencilla más o menos lo que es. ¿Qué pasa con las placas arcade? Pues que el máximo que nos da en las líneas RGB no son 0,7 voltios. Podemos tener en una línea RGB voltajes de a lo mejor 2 voltios y medio o incluso 3. Por ese motivo es por lo que hay que atenuar la señal que viene de nuestras placas, para conseguir dos cosas. La primera que queremos conseguir a la hora de conectar nuestra placa arcade a una televisión es lo que os acabo de decir, atenuar la señal. Y otra cosa que queremos conseguir, y que ahora os explicaré, es adaptar las impedancias. Entonces, dicho esto, para atenuar las señales RGB tenemos dos formas de hacerlo. La primera forma, que muchos habréis visto ya, que simplemente pues a mis señales RGB, vienen por aquí de la MVS, les conecto una resistencia y directamente a la televisión, ¿vale? Aquí igual, pongo una resistencia y a la televisión, al canal verde, al canal rojo y al canal azul, con su resistencia. Estaréis hartos de ver en foros, quien ha investigado un poco de este tema, que hay gente que pone de 150, otra gente pone de 200, otra gente pone de 470. Vamos a ver, vais a conseguir ver la televisión, vais a conseguir ver la máquina bien. O sea, los juegos se van a ver en la tele, pero claro, hacerlo así no te asegura ni que estés atenuando aquí el voltaje correcto, o sea, no te asegura ni que tengas aquí los 0,7 voltios, porque muchas veces lo que la gente pone en los foros directamente son resistencias que él ha puesto a ojo. Ven que la televisión se ve bien y asumen que, pues, que estás atenuando el voltaje, que es un voltaje que es correcto y tal y cual. No significa que porque la tele te muestre una señal RGB bien, no significa que le estés pasando los niveles de voltaje adecuados. Una televisión, si le metes en los canales RGB 0,9 voltios, te lo va a sacar en la tele y lo vas a ver. Pero no significa que le estés pasando tú los 0,7 voltios correctos, según el estándar, ¿vale? ¿Esto qué implica? Pues implica un peligro para la televisión, enviar más voltaje,
¿Qué implica esto también? Pues que, por ejemplo, si queréis usar un OSSC, pues estas señales no son seguras. Si tú has puesto una resistencia aquí al tuntún, ves que se ve bien en la televisión y se lo enchufas al OSSC, si le estás pasando aquí a lo mejor un 1,2 voltios de voltaje máximo en cada línea, pues te lo cargas. No quiero que en este tutorial de consolidación se convierta en un tutorial de atenuación de señales. Entonces, próximamente sí que voy a subir un vídeo que voy a explicar todo esto en profundidad y os lo dejaré por aquí arriba cuando esté subido. Pero bueno, quiero que cojáis la idea básica. La primera forma que mucha gente hace es simplemente poner resistencias en las líneas y a la televisión. Ve que en su tele se ve bien y dice, ay, a mí me funciona así. Pero eso no implica que estemos haciéndolo de forma correcta, ¿vale? La segunda forma de atenuar una señal es utilizar un divisor de voltaje en cada línea RGB y además utilizar un buffer, un seguidor de voltaje, en este caso un amplificador, de la siguiente forma. Pues por ejemplo, tenemos aquí nuestra línea del color rojo, tenemos aquí una resistencia, tenemos aquí otra resistencia conectada a masa y esto lo conectamos al canal rojo del amplificador. El amplificador que yo voy a usar es un THS 7316. Gracias a este amplificador vamos a conseguir dos cosas. Atenuar la señal la vamos a conseguir gracias a los divisores de voltaje, que es esto, que vamos a poner en cada línea RGB. De esto no os preocupéis porque yo ahora el circuito que os ponga ya tendrá las resistencias que hay que poner y todos sus valores, ¿vale? Esto yo os lo estoy poniendo aquí. Y luego vamos a conseguir también, gracias a este chip, la adaptación de impedancias que os decía antes. ¿Y esto qué es? Pues a ver, dentro de nuestra televisión, dentro de las televisiones, en cada canal RGB, o sea, en el conector SCART, cuando conectamos, nuestras señales RGB están conectadas a una resistencia de 75 ohmios y esta va a su vez a masa, ¿vale? Por ejemplo, el canal rojo tiene dentro una resistencia y esto va a masa de 75 ohmios. Entonces, la adaptación de impedancias significa que a la salida de este chip amplificador yo tenga la misma resistencia que a la entrada de la televisión, o sea, 75 ohmios. De esta forma estoy adaptando las dos impedancias y no va a haber problema de reflexiones de la señal ni nada de eso. O sea, va a estar perfecto. Entonces, de esta forma lo podemos conseguir utilizando un amplificador, ¿vale? Porque un amplificador no va a dejar nunca pasar corriente por aquí y va a estar estable. Vamos a conseguir tener aquí de máximo 0,7 voltios y además vamos a conseguir adaptar las impedancias. Entonces, la opción que vamos a utilizar nosotros es esta. Y aquí os enseño ya el circuito tal y como lo vais a tener que hacer, ¿vale? El circuito de vídeo. Yo normalmente lo implemento en una protoboard, cojo un trocito y voy haciendo todo esto. Veis que aquí tenemos, pues para cada línea RGB tenemos un divisor de voltaje con una resistencia de 470 y una de 150 conectada a masa, a negativo. Y esto igual, o sea, para las tres líneas es lo mismo. Cada línea va a una patilla del THS 7316, ¿vale? El canal rojo al 1, el verde al 2 y el azul al 3. Luego tenemos las patillas de salida, por la patilla 8 sale el canal rojo, por la 7 sale el canal verde y por la 6 sale el canal azul. A su vez tenemos aquí una resistencia de 75 ohmios para cada línea, para adaptar las impedancias, y luego los pines 4 y 5 del THS son la alimentación, ¿vale? Una va al positivo y otra al negativo. Entre ambos polos, de positivo y negativo, tendrá un condensador cerámico de 0,1 microfaradios y luego otro condensador de 47 microfaradios. Esto es para filtrar la alimentación, ¿vale? Y que no haya interferencias. Entonces, luego la línea de SIN tiene una resistencia de 300 ohmios y esto iría ya conectado directamente al conector, ¿vale? A cada pin, que sea pues el RGB y la línea de SYNC. Aún así, con el tema del OSSC, ya sabéis que es un aparato muy caro y que si os pasáis de voltaje en las líneas RGB de entrada podéis cargároslo. Aún así, yo siempre os aconsejo que midáis voltaje, ya sea con este circuito, con cualquier otra máquina, con una consola que saque señales RGB y queréis conectarla, con lo que sea. Siempre aseguraros de que el voltaje está bien, porque podéis cargaros el OSSC y es un aparato que vale mucho dinero. Entonces, como os he dicho,
Si alguien quiere saber más en cómo yo he logrado deducir estos valores de resistencias, porque muchos estaréis pensando, vale, ¿y cómo sabes que estos son los valores de resistencias que tienes que usar y todo eso? Ya os digo, voy a hacer un vídeo en más profundidad con todo el tema de atenuación de las señales RGB. Entonces ya os explicaré cómo podéis hacer esto de forma general para cualquier placa, ¿vale? Que podáis deducir vosotros estos valores. El 7316 es este chip. Veis que es bastante pequeño y para poder utilizarlo, para poder utilizarlo con comodidad, vamos a necesitar un adaptador. Este chip lo soldaremos aquí, a su vez este adaptador le soldaremos unos pines y ya lo podremos utilizar más fácilmente en la protoboard. Porque como ya os digo, ya veis que es bastante pequeño. Vale, os dejaré el pinout, la patilla número 1 es esta, la número 8 es esta, pero bueno, os dejaré una imagen con el chip real para que sepáis dónde está la patilla 1 y el resto de patillas. Bueno, ya tenemos nuestro chip en su adaptador y con los pines puestos. Ahora vamos a hacer lo que resta del circuito en una protoboard. Ya os digo, cortaré un trocito e iré haciendo. Vamos a necesitar estos componentes, que son una resistencia de 300, 3 de 470, 3 de 150, 3 de 75, un condensador cerámico de 0,1 microfaradio. Estos están marcados como 104, ¿vale? El código de este condensador es 104. Y luego un condensador electrolítico de 47 microfaradios. Estos que tengo aquí, los dos son de 47 microfaradios, pero si veis, uno es más grande que otro, simplemente es porque uno soporta hasta 100 voltios, que es este, y el otro hasta 25. Os valen los dos iguales, o sea, si compráis de 100 voltios os van a valer, va a sobrar, porque en realidad por aquí lo máximo que van a tener son 5 voltios, pero se distinguen en el tamaño. Bueno, pues este es el circuito ya terminado. Esta es la distribución que he hecho yo de los componentes. Podéis intentar seguirla, la misma, o hacer la que más cómodo os sea, ¿vale? Y bueno, por debajo he utilizado las patillas de los componentes en algunos sitios para hacer puentes. En otros sitios directamente he hecho los puentes con estaño. Por aquí vamos a tener la línea de sincronía. Por aquí negativo a toda esta línea. Por aquí positivo a toda esta línea para alimentar el positivo de los dos condensadores y la patilla del chip, la número 4. El negativo del chip es la número 5, veis que viene por aquí todo esto, y luego aquí están las líneas RGB, y luego aquí la salida de 75, la resistencia de 75. He dejado las patillas todavía, pero bueno, luego aquí irá un cable. Una vez que tenemos ya el circuito de vídeo terminado, vamos a ver los puntos en los que tendríamos que soldar cada línea que va a ir hasta el circuito, ¿vale? Este punto de soldadura va a ser para el canal rojo, R. El inversor, que está aquí debajo, es este punto de soldadura, que es el color verde, ¿vale? La G. Este pin es el color azul, ¿vale? La B. Y el inversor, que está justo debajo, es este punto de soldadura y es la línea de sincronía, ¿vale? Entonces, estos 4 puntos son los que vamos a tener que llevar hasta nuestra plaquita del circuito que hemos hecho. Aparte de eso, hasta nuestro circuito vamos a necesitar también llevar un punto de positivo y otro de negativo. Y esos los vamos a coger desde aquí, desde nuestra regleta. Llevaremos un punto de positivo y un punto de negativo hasta nuestro circuito también. Ya tengo por aquí el circuito de vídeo cableado, ¿vale? Tal y como os he explicado, de los 4 puntos de soldadura que hay en el extremo del Jamma, pues he cogido y simplemente he soldado cada cable a su sitio.
las líneas RGB, alimentación, negativo y la línea de sync. La alimentación al final voy a utilizar conectores de este tipo, tanto aquí como en la regleta, como veis, porque esto me va a permitir luego poder manejar los componentes. Si un día tengo que abrir la placa para cualquier cosa, no voy a estar anclado a la regleta, ¿vale? Esto mismo lo he hecho también en la parte de alimentación. Al final utilizaré conectores en vez de simplemente soldar los cables a nuestra regleta. Llegados a este punto, lo que tenemos que hacer ya es empezar a probar todo el tinglado este que hemos preparado. Y para eso vamos a tener que soldar ya los cables de vídeo al conector, ¿vale? Al DIN 8. El pinout de este conector os lo voy a dejar aquí en una imagen y es tal cual estáis viendo el conector, ¿vale? Desde esta vista. Si por ejemplo este color central es el azul y este el rojo, al dar la vuelta, el pin central será el azul, pero el rojo no estará aquí a la derecha, ¿vale? Está todo invertido, estará aquí a la izquierda. Entonces, soldaremos los cables de vídeo y vamos a empezar a probar pues, la parte de alimentación y ver que se vea bien en la tele antes de continuar con la parte de audio. Ya tenemos todo listo para la primera prueba. Veis que bueno, tenemos ya el circuito de vídeo con todos los cables de vídeo soldados, la alimentación, el circuito de vídeo a la regleta, la alimentación del interruptor principal también a la regleta. Este cable es por donde se va a alimentar todo, ¿vale? Viene de aquí, de la regleta, se distribuye. Y luego tenemos el conector de vídeo, que habéis visto que he usado cables Dupont, ¿vale? Aquí está la parte hembra metida en los pines del conector DIN 8. Y luego la parte de macho de los cables Dupont la voy a cortar, ¿vale? Luego soldaré los cables, pero la parte macho no la quiero. Estos pines no me van a hacer falta. Este cable de aquí se me ha soltado, lo tendré que volver a poner ahora y probamos a ver qué tal se ve. A la hora de encender la placa por primera vez, antes de encenderla os recomiendo hacer lo siguiente. Con el multímetro, situarlo en la opción de medición de resistencia o si tenéis opción de conectividad para comprobar que no haya ningún cortocircuito en todo el cableado que hayamos hecho. O sea, lo que tendremos que hacer es lo que os digo, ponerlo en la opción de medición de conectividad o resistencia y simplemente poner un extremo del multímetro en negativo, ¿vale? Y el otro en positivo. Si el multímetro no pita, pues es que no hay conectividad, ¿vale? No hemos hecho ningún corto por ahí. Si al medir conectividad y poner los extremos del multímetro en positivo y negativo empieza a pitar o nos sale aquí una resistencia muy baja, eso significa que por algún sitio el positivo y el negativo están en contacto. Y al encender la placa, si la alimentáramos, podríamos tener un cortocircuito y quemar algo. O bien que se quemara el adaptador si no tiene protección o cualquier cosa. Entonces siempre antes de encenderla os recomiendo medir entre positivo y negativo la resistencia o bien directamente la conectividad. Bueno, ya he conectado el transformador como veis aquí en el jack y vamos a encender. Vale, pues aquí tenéis ya la máquina funcionando. En el conector que va a la televisión me faltaría solamente el audio, que es lo que vamos a hacer ahora al final. Y ya está, o sea, ya estaría cableado simplemente añadiendo el audio. Entonces, en este punto, ¿qué problemas os podríais encontrar? Pues el problema que más veces me he encontrado yo es que en la pantalla no se ven bien los colores. Por ejemplo,
que se ven, pues todas las líneas que estáis viendo de color blanco, pues se ven moradas, o se ven rojas, o se ven amarillas. Esto es porque algunos de los canales de las líneas RGB o bien no está entrando bien al chip, o bien no está saliendo bien, ¿vale? Por las líneas de salida. Esto a mí siempre que me ha pasado se ha debido a que o bien el chip no está bien soldado al adaptador o que alguna soldadura se ha quedado un poco suelta. Os recomiendo que si tenéis este problema, que no se ven bien los colores, lo primero que hagáis es coger la placa del circuito de vídeo y con el dedo, con la consola encendida tal como lo tengo yo ahora, con el dedo presionad un poco el chip, ¿vale? Apretáis. Si veis que con eso se corrige, es que alguna de las soldaduras que van de las patillas al adaptador, pues no está bien, ¿vale? Está volando, o sea, no está haciendo buen contacto. Entonces simplemente tendríais que resoldar. Y por lo demás, bueno, otro problema que os podríais encontrar es que la pantalla apareciera totalmente negra. Si apareciera totalmente negra, tendríais que revisar la parte de la línea de sincronía, ¿vale? Los cables de la línea de sincronía. Y bueno, hasta aquí pues ya tenemos la máquina funcionando el vídeo y sin ningún problema. Ya veis que no es nada complicado, o sea, lo más complicado es soldar el chip al adaptador y luego hacer este pequeño circuito. A la placa veis que solamente hemos soldado en esta parte de aquí 4 cables para el vídeo y 2 para alimentar la placa. Veis que por ahora en la placa no hemos hecho ninguna soldadura más, solamente 6 soldaduras. Otro de los problemas que podréis encontraros al probar la placa por primera vez es que directamente no encendiera, ¿vale? Que no encendiera o que en la pantalla aparecieran cuadraditos de colores, que la placa no arrancara, vaya. Si no enciende, esto lo vais a ver porque este LED no se va a encender. Si este LED se enciende es que la máquina tiene alimentación, pero si en la pantalla veis cuadraditos de colores y la máquina no termina de mostrar la pantalla de rejilla, puede ser porque el voltaje que está recibiendo no sea el adecuado. Bien porque hemos dejado alguna soldadura un poco mal hecha por la parte de la regleta, o bien porque por la zona de alimentación que hemos hecho del interruptor y la clavija jack, pues hay algo que está mal, ¿vale? Hay algo que está mal y por lo que sea la placa no está recibiendo el voltaje adecuado. Entonces yo os recomiendo siempre, si esto os ocurre, que midáis con el multímetro en estos pines, ¿vale? Que midáis el voltaje. Aquí veis que con mi multímetro he anclado las pinzas de cocodrilo a positivo y negativo y el voltaje que estoy obteniendo son 5 voltios con 2. No tienen que ser 5 voltios exactos, pero si tenemos un pelín más de 5 voltios está muy bien. Vamos a apagar y empezamos con la parte de audio. Ya queda muy poco para tener la consolidación terminada. Vamos ahora con la sección de audio y como os dije, el audio lo vamos a sacar de este conector de aquí. Este conector además va a tener un control de volumen independiente solo para él, que es este que viene de serie en la placa. Veréis que aquí hay 4 pines. Este pin, el de la derecha del todo, es el canal izquierdo, este de aquí es el canal derecho y los 2 centrales son negativo, ¿vale? De estos 2 centrales nos va a bastar con cablear solamente uno hasta nuestra clavija jack. ¿Veis? La clavija jack tiene 3 conectores, o sea 3 pines para soldar. Pues uno será el canal izquierdo, otro el derecho y otro el negativo. Ya os digo que nos vale cualquiera de los dos. De los 2 centrales, que son negativo, cualquiera lo podemos cablear. Más de uno os estaréis preguntando por qué tenemos que sacar el audio hacia la televisión utilizando una clavija jack. La razón es esta. El cable que vamos a utilizar es un cable creado originalmente para la Neo Geo AES, que como sabréis no saca sonido estéreo en su conector DIN 8 original. Sin embargo, por la salida de auriculares, la Neo Geo AES sí que saca sonido estéreo. Entonces vamos a utilizar el mismo cable. Es el cable que se fabrica y además no existe un cable que sin este añadido de aquí nos pueda dar audio estéreo utilizando el conector DIN 8. No existe porque no se fabrica. Está claro que podría fabricarse un cable a medida en el que inyectáramos audio izquierdo y derecho por 2 pines de este conector y estuvieran cableados hacia el euroconector, ¿vale? Pero como no se fabrica y esto es lo que hay, pues básicamente esa es la razón de todo esto. Este mismo cable efectivamente lo venden sin el añadido, pero el tema está en que solo hay un pin cableado en el audio del euroconector. Entonces sería un sonido mono,
¿vale? Este cable tiene dos versiones, la versión estéreo, que es esta, y la versión mono, que no tiene este añadido, pero que ya os digo que da sonido mono en la televisión. Para cablear el audio voy a utilizar también cables Dupont. Por este voy a llevar el canal derecho e izquierdo y con este voy a llevar el negativo de audio. Bueno, ya tengo todo cableado, todo soldado. En mi conector jack, el canal izquierdo es este de aquí arriba, el canal derecho es este pin de aquí abajo y el negativo es el otro, el que está aquí en el lateral. Si vuestro conector jack es diferente y no tenéis un pin out, no sabéis cuál es el canal izquierdo y cuál es el derecho, os recomiendo que utilicéis unos auriculares y conectéis solamente un canal, uno de los dos canales. Entonces, en función de por dónde se escuche en el auricular que os pongáis, pues sabréis si es el canal derecho o el izquierdo, por donde está saliendo el audio. Y ahora ya por fin vamos a probar la placa con un juego y con audio y vídeo. Entonces voy a conectar el conector de vídeo, conectamos la clavija macho de audio a la clavija que tenemos aquí en la carcasa. La carcasa todavía no la he atornillado, está suelta, pero bueno, para probar el juego vale ponerla así. Encendemos y ya tenemos aquí el juego con audio y viéndose, vaya. Desde aquí, desde este control de aquí abajo, ya os he dicho que se puede controlar el volumen. Y bueno, como veis ya podríamos decir que la consolidación está prácticamente terminada. Tenemos, a falta de una carcasa y de terminar de cortar el extremo macho de los conectores Dupont para vídeo, que os dije que los iba a cortar, ya estaría todo terminado. O sea, quedaría la parte de controles, que aunque yo podría conectar aquí un mando ahora mismo y jugar, sí que es verdad que hay que hacer un pequeño retoque. Bueno, un retoque. Hay que soldar un cable entre dos puntos para poder insertar coins, ¿vale? Desde el mando, utilizando estos puertos. Y eso lo vamos a ver ahora. Para terminar lo que es la parte de cableado de la consolización, lo único que nos faltaría hacer es una cosa con el tema de los controles que es opcional. Y es opcional porque si tenemos en este lateral el pin número 7 bajado, pues vamos a tener juego gratuito y simplemente pulsando Start vamos a poder jugar. Si no tuviéramos este pin bajado, por cualquier motivo, yo siempre lo tengo bajado, pero igual hay alguien que no lo quiere tener bajado y que para jugar quiere tener que insertar coins, ¿vale? Es para lo que sirve ese pin. Bajado hacia abajo no hay que insertar coins, subido hay que insertarlas. Entonces, si lo tuviéramos subido, lo que hay que hacer es hacer una soldadura entre el pin número 26 y el número 16, que es el de créditos. El pin número 26 es el select. Entonces, normalmente en un SuperGAN, el pin select, cuando nosotros conectamos un mando al puerto de mandos del SuperGAN, el pin select del DB15 está directamente cableado al pin 16, que es el pin de créditos. Entonces, con el botón select de nuestro mando de la Neo Geo AES o de un mando custom que nos hagamos, pues insertamos créditos. Lo que pasa es que desde aquí, desde los conectores originales de la placa, el pin select no está cableado con el pin de insert coin, está directamente cableado con el pin 26, que es el del select. El select en las MVS sirve para las placas que son de doble cartucho, por ejemplo, pues para cambiar de juego. Entonces lo que tenemos que hacer es echar un cable desde el pin 26 al 16 para que cuando en nuestro mando pulsemos el botón select, a la vez estemos insertando coins, ¿vale? Esto es opcional, yo os digo, si tenéis el pin número 7 de los switch bajado, pues empezaréis a jugar simplemente con el botón de Start y no vais a necesitar hacer esto.
Entonces, con este puente que hemos hecho, lo que hacemos es lo que ya os he comentado. Cuando pulsemos Select desde nuestro botón de nuestro mando, pues vamos a estar pues pulsando Select, ¿vale? Pero a la vez vamos a estar insertando un crédito. Por fin la tenemos terminada. La verdad que al final me lié, le hice aquí unas tapas para los mandos, le cambié las patas, las tapas laterales y bueno, la verdad que ha quedado muy chula. También le puse el LED original de la placa, lo desoldé y lo cableé aquí, ¿vale? Lo metí aquí. Me faltarían algunos detalles que bueno, ya haré más adelante, como por ejemplo me gustaría poner aquí al fondo del Jamma una tapita para que no se vean los cables, pero bueno, eso ya lo haré. También querría ponerle en la parte de abajo alguna placa de poliestireno o de metacrilato para protegerla un poco, pero bueno, ya os digo, con tiempo, poco a poco, ya más detalles ya los iré haciendo. Y bueno, nada más, espero que os haya sido muy útil este vídeo a todos los que tenéis dudas sobre consolización y que lo apoyéis con un buen like. Es un vídeo que me ha costado mucho hacer, mucho tiempo, mucha edición y bueno, espero que os guste. Suscribiros si no lo estáis para más y hasta la próxima.